Le pedimos cobertura a nuestro Dios, oramos. Padre, gracias te damos por permitirnos disfrutar de tu gracia, de tu presencia, en la plena confianza de que tú eres galardonador de los que te buscan. Es que ahora nos presentamos delante de ti. Escucha nuestra oración, da cobertura a esta ministración de tu palabra, háblanos a cada uno de nosotros, bendice a los oyentes de Radio Restauración, bendice a los que nos sintonizan a través de las redes sociales y danos, Señor, el maná, danos el alimento espiritual para cada uno de nosotros, sea que mis hermanos, mis amigos estén desde su lugar de trabajo, desde su casita, donde quiera que ellos vayan a través de su automóvil, tú puedas edificarles y dejarles el pensamiento para cada uno de sus corazones. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Como les mencionaba hace un momento, quiero hablarles bajo el legado de Jesús. Ese sería el tema, el legado de Jesús. En la última oportunidad estuvimos analizando parte de este capítulo número 14. Poco a poco nos acercamos a la recta final de el momento de la crucifixión, de muerte, crucifixión y posteriormente resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ello quisiera dar cobertura a esta temática leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 15 en adelante. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Repito el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. A medida que las personas se hacen mayores por naturaleza, comienzan a pensar cada vez más en el legado que ellos van a dejar. Comienzan a considerar cómo se les recordará, qué herencia van a dejar a los que vienen después de ellos. Reflexionan como nunca antes en la herencia que han construido durante toda su vida. En el frente financiero, muchos planean distribuciones de bienes acumulados, los que tienen posibilidades, queriendo asegurar que vaya precisamente como herederos de su elección aquellas personas que estuvieron precisamente dando cobertura con ellos en su tiempo, en sus necesidades, familia sobre todas las cosas. No sorprende que tratar con tales preocupaciones se haya vuelto un negocio tan grande. Y digo se haya vuelto un negocio tan grande porque hay innumerables profesionales para planear las sucesiones, consejeros de inversión, abogados que ofrecen los medios para alcanzar los distintos objetivos de las personas, los comerciales de televisión acechan contra cada una de las personas con seguros de vida, con seguro de esto, con seguro de lo otro, exhortan a los adultos mayores
a no cargar a sus familias con los elevados gastos fúnebres. De hecho, las bibliotecas están llenas de libros de autoayuda, de programas de computadora también que tratan con la planeación de sucesiones, de herencias o a quién dejar el legado. Se ofrecen con frecuencia muchos seminarios especiales para manejar y cómo lograr los mejores testamentos. Todo esto se hace fundándose en el deseo de preservar los bienes y, por qué no decirlo, y pasarlos a la futura generación, la generación siguiente. Tales preocupaciones dentro de la persona son válidas. La Biblia habla de la importancia de la mayordomía sabia y supone que las personas dejarán herencia a quienes le siguen y a quienes la tienen. Pero de mucho más importancia que la herencia terrenal y corruptible que ellos dejan es la herencia celestial e incorruptible que tiene Dios para cada uno de sus hijos. Si Dios nos ve como padres, Él nos hereda también, como un padre paternal, como un padre para su hijo. Así es Dios con nosotros. Él ha manifestado una herencia y esa herencia es incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice el apóstol Pedro, y también lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11. Esta herencia está mucho más allá del entendimiento humano y llevó a Pablo, precisamente al apóstol, a escribir: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santificados. Efesios capítulo 1, versículo 18. Ningún mérito humano, esto es el punto, ningún mérito humano puede calificar a los pecadores perdidos para recibir las riquezas del cielo. Solo quienes se convierten de las tinieblas a su luz admirable y de la potestad de Satanás a Dios reciben por la fe que es en Cristo perdón de pecados. Y oiga esto, herencia entre los santificados. Aquellos, los que hemos creído en Cristo Jesús, justificados por su gracia, a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire, yo no sé si usted se goza de que inmediatamente al ser hijo de Dios, usted tiene una herencia y esa herencia usted la va a poseer. ¿Por qué? Porque Cristo la prometió, una herencia para los santificados, entre los santificados. Entonces note, los creyentes recibimos herencia de los tres miembros de la Trinidad. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, según lo dice Colosenses 1:12. Somos coherederos con Cristo, Romanos 8:17. Y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, Efesios capítulo 1, versículo 13. Yo no sé si usted en este momento está atravesando por una dificultad, pero al escuchar que tiene una herencia de parte de Cristo Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, hombre, hermano, es para que usted se alegre. Pero esa herencia no es solo para después de la muerte, como muchas personas han entendido. Dios provee ricas bendiciones para sus hijos en esta vida. Es como un anticipo de las riquezas completas que le esperan en el cielo. En la noche, antes de su muerte, el Señor Jesucristo reveló esas bendiciones a sus discípulos, los cuales tenían una gran necesidad de recibir consuelo y aliento. Como ya he mencionado en este estudio, en el capítulo anterior y en los mensajes de reflexión antes ya mencionados del capítulo 14, los discípulos estaban consternados por la pérdida inminente del Maestro. El Señor ha anunciado que aquellos que Él amaba, que Él estaba dando cobertura a una enseñanza, Jesús ahora también da cobertura a la angustia que se encuentra en ellos cuando Él les dijo que era necesario que el grano de trigo muera para que lleve fruto.
Pero él, ¿qué pasa? Está buscando, Jesucristo, amorosamente aliviar los temores con promesas impresionantes, pero al mismo tiempo misericordiosas, que les aportaban todo lo que ellos necesitaban. Y esas promesas del Señor no están restringidas solamente para los apóstoles, no solamente para Pedro, no solamente para Juan. No. Estas herencias, estas bendiciones, es también para usted, es también para su servidor, es para todos aquellos que hemos creído precisamente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tenemos precisamente esa herencia incorruptible. Interesante. Esas promesas del Señor no están restringidas. Se lo voy a comprobar. Son para todos los creyentes verdaderos, para los que prueban la sinceridad de su amor a Cristo mediante la obediencia a sus mandamientos. ¿Y por qué digo eso? Iniciemos entonces el relato. Dice específicamente el versículo número 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire cómo está iniciando. Incluyen más que los datos en el contexto inmediato. Comprenden toda la revelación de Cristo sobre la voluntad del Padre. La obediencia es el sello de la fe salvadora y el amor auténtico por Dios. Quienes son verdaderamente salvos solo por su gracia responderán invariablemente con una vida de sumisión, de servicio, de obediencia. Los cristianos genuinos, con sus corazones regenerados y sus mentes renovadas, no pueden evitar reflejar eternamente quienes son en su interior y que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bien dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A lo largo de todo su ministerio, Jesús recalcó muy repetidas veces la obediencia que caracteriza a todos los que creen para salvación. Jesús preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Les preguntó en Lucas capítulo 6, versículo 46. Quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El privilegio de Pablo, mediante la gracia de Dios, era persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Mire qué interesante, que obedezcan a la fe. En su segunda venida, Jesús dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los elegidos se escogieron para obedecer a Jesucristo, mientras que los no regenerados son aquellos que no obedecen el Evangelio de Cristo Jesús. Juan lo que hace es hincapié en el vínculo inseparable entre el amor y la obediencia. Y ahí es donde encontramos en esa primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, y en el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu, ahí está, que nos ha dado. Note, así el Señor pronuncia estas palabras de promesa y provisión a los 11 discípulos, y por extensión a todos aquellos que son fieles. Aunque ya no estaría presente entre ellos de forma visible, no se quedarían solos. Jesús les promete a los creyentes 4 fuentes permanentes de poder y consuelo. 1, la presencia del Espíritu Santo. 2, la presencia del Hijo. 3, la presencia del Padre. Y 4,
la presencia de la verdad. Analicemos cada una de ellas. Dice el versículo número 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, oiga esto, con vosotros. En el versículo 15 Jesús había hablado del amor de los discípulos por ellos. Aquí Él revela su amor por ellos. De acuerdo con su obra intercesora del gran sumo sacerdote, Jesús prometió rogar al Padre que enviará a su pueblo otro consolador, el Espíritu Santo, lo que se le conoce como el Paracletos, consolador. Es un término cuyo significado no puede agotarse con una sola palabra. No puede encerrarlo en una sola palabra. Cualquiera que sea, significa literalmente alguien llamado a estar a tu lado para ayudar. Y tiene, oiga, la connotación de un ayudador, de un consolador, de un exhortador, de un intercesor, de un alentador, de un defensor. Se refiere específicamente a otra persona de la misma clase. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13 versículo 24, cada una de las parábolas sucesivas se llama otra. En la misma categoría, todas esas parábolas sobre la naturaleza del reino que aparecen registradas en Mateo y en Marcos, describe otras barcas, voy a decirlo, del estilo semejante. Estoy destacando esa palabra. ¿Por qué? Porque aunque en el español solo hay una palabra para otro, en el griego hay otra palabra usada con frecuencia en el Nuevo Testamento. La palabra es heteros, que a diferencia de aios, describe otra cosa de una naturaleza completamente diferente. Le pongo ejemplos. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 18, Esteban habló de otro heteros, rey que no conocía a José en Egipto, haciendo precisamente su categórica autodefensa cuando iba a ser apedreado. Aquel faraón, además de pertenecer a una dinastía diferente, también, ¿qué pasa? Tenía una actitud diametralmente opuesta hacia los hijos de Israel. En Romanos 7, Pablo usa esta palabra también heteros para diferenciar la ley del pecado de la ley de Dios, completamente opuesta. Tal vez la ilustración más fuerte de la diferencia entre aios, que es la palabra que quiero destacar, y heteros, está en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 7. Allí Pablo reprendió a quienes seguían otro heteros, es decir, otro evangelio diferente al recibido. Este falso evangelio no es otro aios, que es la palabra evangelio, de la misma clase del evangelio verdadero, pues solo hay un evangelio verdadero. Para resumir la diferencia entre aios y heteros, se puede mencionar, voy a decirlo por consiguiente, la promesa de Jesús fue enviar otro. Ahí viene la palabra aios. La promesa de Jesús fue enviar otro consolador exactamente como Él. Una persona que pudiera tomar adecuadamente la oportunidad y darle poder para su obra. ¿Y cuál era? El Espíritu Santo. El sustituto, permítame usar esa palabra, perfecto de Jesucristo, que se convertía en el consolador. En ese consolador, como dice Juan, en el abogado defensor, como Jesús, el Espíritu Santo enseñaría, iba a fortalecer, iba a interceder por sus discípulos, aunque la partida del Señor era inminente. Él prometió que el Espíritu Santo iba a estar con ellos para siempre. Eso nos deja ya una gran lección. El Señor nos da precisamente de su Espíritu Santo. ¡Qué legado más extraordinario! Y ese legado no está para después. Usted lo puede disfrutar ya. A diferencia de las enseñanzas falsas de las sectas como los testigos de Jehová y las suposiciones de muchos que se hacen llamar cristianos, el Espíritu Santo no es una fuerza o poder impersonal. La Biblia enseña claramente que Él es una persona y tal como es cierta, como Él es Dios. Las Escrituras revelan que el Espíritu Santo posee atributos
de una persona, de un intelecto, conoce pensamientos y tiene emociones y voy a decirle, tiene muchos atributos. Y podemos mencionar hasta una doctrina completa precisamente del Espíritu Santo. Pero aquí viene el punto. La Biblia también enseña el Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo. Por eso, la tercera persona de la Trinidad se le asocia con Dios Padre y Dios Hijo. Se le llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y se le menciona junto con ellos en la fórmula bautismal. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo posee atributos divinos que incluyen la eternidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. El Espíritu Santo hace obras que solo Dios puede hacer, crear, precisamente dar cobertura. Finalmente, las Escrituras declaran sin equívocos que el Espíritu Santo es Dios. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 13, dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, mientras el versículo 4 dice que le mintió a Dios. La declaración de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, si no mal recuerdo, también afirma la deidad del Espíritu Santo sin lugar a errores. Jesús lo llamó el Espíritu de verdad al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enfatizar su obra al revelar la verdad espiritual a todos los creyentes. En particular, el Espíritu Santo iba a ser el revelador para los apóstoles de la verdad inspirada neotestamentariamente, tal como había revelado el Antiguo Testamento, para, voy a decirlo, para ese mayor marco de referencia. El mundo, por otra parte, no puede recibir el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. El mundo no lo puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo ve, ni le conoce. Al igual que el mundo no reconoció a Jesucristo, tampoco puede ver y reconocer al Espíritu Santo. Tampoco reconocería al Espíritu Santo. Quienes no han sido regenerados no pueden entender la verdad espiritual. Pablo escribe: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No sorprende que en el día de Pentecostés algunos precisamente acusaran con desdén a los creyentes llenos del Espíritu Santo de estar borrachos. Jesús advirtió a sus discípulos con anticipación que a pesar de la obra del Espíritu en y por medio de ellos, enfrentarían la hostilidad, el rechazo del mundo incrédulo. El Señor se los dijo. Aunque el mundo no reconocería al Espíritu, los discípulos le conocen. ¿Por qué? Porque mora en ellos, estará en ellos. Y les dijo Jesús, la promesa del Señor, según la cual el Espíritu Santo habitará en los discípulos siempre. Adelante. No quiere decir que el Espíritu Santo no estuviera presente o no estuviese activo antes de Pentecostés. Tampoco. Nadie en ningún momento en la historia de la redención podría salvarse, santificarse, recibir poder para el servicio y para testificar o recibir guía para entender las Escrituras y orar en la voluntad de Dios. Sin la obra del Espíritu en el alma de esa persona, está claro, ya estaba presente con los discípulos antes de la cruz, porque el verbo mora está en presente. Un autor explica con estas palabras precisamente el misterio, el ministerio sería la palabra correcta, del Espíritu Santo antes precisamente de ese detalle. Y dice algo así, que los santos del Antiguo Testamento debían regenerarse por el Espíritu para experimentar las bendiciones espirituales. El Espíritu efectuaba esta regeneración como una persona depositaba su fe en Dios. Note qué interesante. Bajo el antiguo pacto, el Espíritu estaba presente con los creyentes en un sentido general, y puedo citarles algunas personas, pero el tiempo no me da. Pero pensemos en Sansón, que el Espíritu está sobre él, que traía precisamente el voto del nazareo. Noten qué interesante, pero no, es lo que quiero destacar, que el Espíritu Santo ya habitaba, ya estaba, está y estará.
Los creyentes estaban por recibir un don en este momento que el Señor está dando esta promesa para sus discípulos y para su pueblo. Como nunca había ocurrido, los creyentes estaban por recibir un don del Espíritu que les daría poder único para el ministerio y el evangelismo. Esto ocurrió el día de Pentecostés, cuando los creyentes recibieron el Espíritu en una nueva plenitud que se volvió la norma para todos los creyentes que le siguieran. Pero vamos al segundo elemento que quiero dejarle, y es la presencia también. Oiga, la presencia de su Hijo. Dice el versículo número 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Como un padre moribundo, preocupado por sus hijos, Jesús prometió a los discípulos que no los dejaría huérfanos. Mire qué interesante conversación, diálogo, si usted quiere, que está teniendo Jesús. La referencia a su partida es una referencia velada a su muerte y expresa gráficamente el sentido de pérdida que experimentarían los discípulos. Solo era temporal. Así lo indica la promesa del Señor: vendré a vosotros. La referencia primaria es a su resurrección, después de la cual lo volverían a ver. Pero a causa de su unión con el Espíritu Santo en la divinidad, Jesús también moraría en ellos por medio de ese Espíritu, quien sería derramado en Pentecostés. Él les dice: todavía un poco, solo unas pocas horas quedaban hasta la crucifixión, y Jesús moriría. Luego el mundo no lo vería más. El mundo no lo vería físicamente después de su resurrección. Al parecer, solo se le apareció a sus discípulos, ni podría conocer la presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo que habita en los creyentes, pues en el mundo están muertos en delitos y pecados. En contraste con los incrédulos, el Señor prometió a sus discípulos: vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En su calidad de testigos del Salvador resucitado, los discípulos serían prueba visible de que ellos también resucitarían un día. Y Pablo escribe todo el capítulo 15 para dar cobertura a ese tema de la resurrección. Más aún, al estar vivos espiritualmente por la resurrección de Cristo y porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Los creyentes podemos recibir entonces la presencia de Jesús en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El Hijo no solo está en unidad con el Espíritu, también está con el Padre. Jesús dijo: en aquel día, después de la resurrección, a eso se refería, y la venida del Espíritu, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Aunque ninguna mente humana puede entender por completo esa unión oculta, los discípulos y todos los creyentes han reconocido esta realidad. Pronto entenderían la verdad que los desconcertaba en el presente, que todo lo que estaba ocasionando en ellos era tristeza porque ya no iba a estar. Es como que usted se despida de un familiar que usted sabe que ya no lo va a volver a ver. Exactamente, así estaban los discípulos con Jesús. Entonces Jesús les hizo una promesa profunda. Los discípulos no solo conocerían que Él está en el Padre, también entenderían. Procedió a decirles que ellos estaban en Él y Él en ellos. Los creyentes están unidos, estamos unidos con Jesús por medio del Espíritu Santo que habita. Por supuesto, esa unión no es de esencia. Los creyentes no se hacen parte de la divinidad. Varias metáforas del Nuevo Testamento describen la naturaleza de esa unión. Jesús es la vid y los creyentes son las ramas. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo de este evangelio. Son el cuerpo del cual Él es la cabeza. Son las piedras en la casa espiritual de la cual Él es la principal piedra o cabeza del ángulo. Son la esposa y Él es el esposo. Para expresar más esa unión, la Biblia enseña que los creyentes están en Cristo. Pablo declara en Romanos 8:1: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los Corintios él escribe: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Qué tremendas promesas. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es solo que los creyentes estén en Cristo, Él también mora en ellos. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El apóstol retó así a los creyentes y él les dice: examinaos a vosotros mismos si tenéis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces note, Jesús informó a los discípulos preocupados que su muerte no terminaría en la relación con Él. La unión de ellos con Él era indisoluble, como lo es para todos los creyentes. Nadie puede separar a los suyos de su presencia o de su amor. ¿Por qué? Porque Dios tiene el principal control, note qué interesante, de todas las cosas. Dice el versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Solo quienes obedecen sus mandamientos entra en la unión con Cristo. Su obediencia no es la causa de su salvación, ya que por las obras de la ley ningún humano se puede justificar delante de él. Más bien, ellas son el resultado de la justificación. La obediencia que fluye de un corazón transformado por el poder regenerador es la marca de quien ama con sinceridad a Jesucristo. Tal amor obediente, ¿qué pasa? Es la manifestación externa del amor que derrama el Espíritu Santo en el corazón de los redimidos en el momento de ser salvos. Solamente al que Cristo ama será amado por el Padre. Jesús dijo: el que no honra al Hijo no honra al Padre, no honra al Padre que le envió. Y el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ninguna persona que rechace al Señor Jesucristo puede conocer, amar u honrar verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Oiga, qué interesante. Expresando esa perplejidad que los otros sin duda sentían, le dijo Judas, no el Iscariote, aclara Juan, deja sus notas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Como le indica esa nota de Juan, no era Judas el Iscariote, sino el otro Judas, el hijo de Jacob. También se le llama Tadeo. Algunos manuscritos griegos añaden un tercer nombre, Lebeo. Judas supuso que Jesús estaba hablando de regresar físicamente a establecer su reino terrenal. No podía entender cómo, si así era el caso, Jesús se manifestaría a los discípulos y no al mundo. Después de todo, Jesús era el Salvador del mundo, el heredero legal de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Las buenas nuevas de perdón y salvación que Él traía se debían proclamar por todo el mundo. Entonces se preguntaba Judas, ¿Jesús no se iba a dar a conocer a todos? La respuesta de Jesús explica que Él no se revelaría a quienes se niegan a aceptarlo y obedecerlo. ¿Por qué? Porque lo dice: el que me ama, mi palabra guardará. Es la tercera vez en esta sección que Cristo da cobertura a la obediencia unido con el amor auténtico por Él. Note qué interesante. El amor auténtico por Él. Pero note, siguiente detalle, y es la presencia de la verdad. Dice el versículo número 25. Aún el 23, responde Jesús y le dice: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Os he dicho estas cosas, versículo 25, estando con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús fue la fuente de verdad para los discípulos durante todo su ministerio. ¿Qué pasó? Les recordó: os he dicho estas cosas, estando con vosotros. Note, aún los discípulos antes de Pentecostés les parecía difícil entender todo, pero el Espíritu Santo, el Maestro de la verdad que reside en el creyente, al iluminar la palabra de Dios en la mente de los cristianos, les otorga el conocimiento que lleva la madurez espiritual. Pero la promesa de Cristo, el legado que el Espíritu Santo les recordará todo lo que les ha dicho. Eso nos lleva a nosotros a una gran lección. En primer lugar, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice su palabra, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo declara: toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró las palabras de las Escrituras, no solo los pensamientos de los escritores. Oiga, qué gran lección. Los discípulos y sus contemporáneos, armados con la verdad y acompañados por la presencia de Dios, serían en poco tiempo quienes transformaran el mundo entero. Pero en este momento de angustia, a solo unas horas de la cruz, la situación se veía completamente desesperanzadora. Jesús, consciente de la angustia de los discípulos, le señaló la fuente segura y final de la esperanza: el Dios Trino. De la misma forma en que la promesa de la presencia de Dios los animó, así ahora el Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros a toda verdad y a toda justicia. Eso nos lleva, hermanos, a hacer tres aplicaciones. Uno, recuerde, no está solo. El Espíritu Santo es su fiel compañero. Y ese legado de Jesús para sus discípulos y aún para nosotros nos debe llevar a nosotros nos debe de llenar de una gran esperanza consoladora. Segundo detalle, Dios, cuando promete algo, lo va a cumplir. No los dejaré solos, les enviaré otro consolador. Y esta es la palabra que analizamos tanto tiempo. Pero es ahí donde cobra tanto valor, que Dios nos ha dado ya una herencia como hijos suyos. Dios nos ha dejado ya un legado. Y no estoy hablando de una vida eterna. Claro, por supuesto, eso es una verdad y la vamos a disfrutar. Pero desde ya podemos disfrutar del legado de Jesús, su Espíritu Santo en medio nuestro, la comunión con Él para satisfacer nuestras necesidades. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que así como nos preocupamos por acumular bienes materiales y tratar de dejar herencia a aquellas personas que nos rodean, así también como Padre amoroso, tú te preocupas y nos has dejado una herencia incorruptible, inmarcesible. Ayúdanos a valorar al Espíritu Santo. Ayúdanos a tomarlo en cuenta en cada decisión. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.